Mientras que en el Congreso, como les contábamos, el ministro de Defensa está enfrentando una moción de censura por los malos indicadores en materia de seguridad. En Antioquia se confirma una nueva división entre las disidencias de las FARC. Danilo Arias, están en disputa y esto pone en riesgo a un grupo grande de estudiantes de una zona rural. ¿Qué es lo que está pasando? Crece la preocupación por un nuevo conflicto que se estaría gestando en el norte y nordeste antioqueño y que involucra al Frente 36 de las disidencias de las FARC, pues supuestas diferencias entre varios de sus líderes estaría generando una disputa que empezó a cobrar las primeras víctimas. Así quedó en evidencia tras recientes confrontaciones armadas entre miembros de este grupo y una facción conocida como los Cabullos o Guerrillas Campesinas de Cabullo, en la vereda Morrón del municipio de Briceño. El nombre de este nuevo grupo se atribuye a Ricardo Abel Ayala Orrego, alias Cabullo, un reconocido disidente abatido por el ejército en 2022 en Yarumal. Según indicó a Blue Radio el director operativo de la Secretaría de Seguridad de Antioquia, José Lesmes, como consecuencia de estos combates que se registraron cerca a una mina y una escuela rural, murieron 2 hermanos que al parecer serían integrantes de las disidencias. El Ejército Nacional con la 4ª Brigada y el Batallón de Artillería de Campaña número 4 están realizando las diferentes operaciones de control territorial con el ánimo de poder ubicar a estas disidencias. Están generando zozobra y que han puesto en peligro la vida de varios niños cerca a una institución educativa. No se descarta por parte de las mismas autoridades que el conflicto pueda recrudecerse en los próximos días a propósito de un comunicado de las disidencias a cargo de Primo Gay, donde se refieren al nuevo grupo como una banda que busca el control de las economías del territorio y plantean incluso instrucciones para la circulación de la población civil por vías terciarias de Briceño. 8:14 p.m, Danilo, gracias. Y en Buga, en el departamento del Valle del Cauca, un soldado fue asesinado en medio de un enfrentamiento contra disidentes en un puesto de control. María Juliet Ruiz. En la vereda La María, zona rural del municipio de Buga Valle, una persecución finalizó en un fuerte enfrentamiento de disparos entre soldados de la 3ª Brigada del Ejército y disidentes del Frente Adán Izquierdo. Según el reporte de las autoridades, una camioneta sospechosa que se desplazaba en compañía de varias motocicletas hizo caso omiso a la señal de pare que hicieron los militares, iniciando así la persecución, y al verse acorralados, inició el intercambio de disparos. James Gómez, secretario de Gobierno de Buga. Un requerimiento que le hace a una camioneta, la cual hace caso omiso al requerimiento que hace el ejército y huyen en compañía de unas motocicletas que también acompañaban esta camioneta. Cuando se vieron perseguidos por el ejército, le tiraron la camioneta a una patrulla de soldados que iban motorizados, de los cuales uno fallece y el otro está siendo atendido. El ejército respondió y una de las personas que movilizaba en motocicleta también fue dada de baja. El soldado que resultó herido en medio del hecho fue trasladado de inmediato al batallón de artillería número 3, Batalla de Palacé, donde recibe atención médica. Las autoridades mantienen operaciones de control en la zona para dar con los demás responsables del ataque, mientras que la Fiscalía y personal judicial del Ejército adelantan las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos. 8:15 p.m. Hablábamos de 2 noticias de las disidencias de las FARC, que son este grupo de ex guerrilleros que decidieron, o de guerrilleros más bien, que decidieron no acogerse al acuerdo de paz que se firmó entre la entonces guerrilla de las FARC y el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos en el año 2016. Se han venido propagando estas disidencias, Valentina, y a propósito de las FARC, hoy la noticia del día, sin duda, una decisión histórica. El próximo año se cumplen 10 años desde que se firmó este acuerdo. Sí. Primero en Cartagena, luego en el Teatro Colón, después del fracaso del plebiscito por la paz. Y 9 años después, Colombia ve los primeros resultados de penas que van a pagar quienes estuvieron al frente de hechos atroces como los secuestros de más de 20.000 personas en nuestro país. Sí, es esa primera decisión judicial de fondo contra altos mandos de la desaparecida guerrilla a través de este Tribunal de Paz que se creó precisamente con la firma del acuerdo. Estamos hablando de la Justicia Especial para la Paz, de uno de los delitos sin duda más atroces que ha dejado este conflicto y más esa confrontación puntualmente contra la guerrilla de las FARC, por lo que implicaba no solamente la privación de la libertad, sino las torturas, las diferentes trabajos obligatorios a los que eran sometidos los secuestrados y también las tomas violentas que se daban en poblaciones civiles en contra de la fuerza pública y que se convirtieron muchas veces en las imágenes que quedaban en los noticieros de Colombia en medio de esa confrontación armada, de las tomas de las estaciones de policía, de
de los municipios, de las bases militares y sobre todo de los rehenes en diferentes rejas como de anjeo, cables de púas, que eran las personas que estaban secuestradas en la selva colombiana y muchas veces pasaban décadas sin saber de ellos. Tomas violentas, pero también pescas milagrosas. Sí. Colombia durante muchos años se acostumbró a ese tema de ir con miedo por las carreteras del país, justamente por temor a las famosas pescas milagrosas de las cuales la guerrilla de las FARC, o en las cuales la guerrilla de las FARC secuestraba colombianos. No solamente eran civiles, también eran miembros de la fuerza pública y políticos, como Ingrid Betancourt, con quien vamos a hablar en un rato sobre esta decisión histórica. Pero Valentina y Lucas, hablemos de la lista de los secuestros más atroces de las FARC. No sé si ustedes se acuerdan que hace algunos años Sandra Ramírez, en una declaración a Mateo Piñeros aquí en Blue Radio, dijo que ellos habían tenido a los secuestrados en camitas cómodos, y Martín Sombra habla incluso de cómo el almuerzo era sancocho de gallina, tal vez de alguna manera quitándole la gravedad o tratando de restarle gravedad a una situación muy compleja. Hubo gente que se murió en cautiverio, hubo personas que duraron más de una década, Valentín, usted lo decía, hubo personas que desaparecieron y que todavía están siendo buscadas por sus familiares. Entonces, ¿cuál es la lista de los secuestros más atroces cometidos por la entonces guerrilla de las FARC, ya que hablamos de secuestros por esta decisión? Ahora, si ustedes están preguntando cuáles son las penas que van a pagar los 7 integrantes del secretariado de las FARC, no son penas privativas de la libertad, son penas alternativas. Es decir, van a poder continuar en libertad, sí, pero van a tener que hacer una serie de trabajos por y para la sociedad. Sobre todo reparación de las víctimas. Exactamente. En este caso, digamos, la prioridad será incluso esa pregunta que usted hacía o esa mención que hacía de los casos de personas que todavía están desaparecidas, que se sabe que fueron secuestradas, pero no se tiene mayor información, pues una de las tareas será precisamente apoyar en la ubicación de esas personas reportadas como desaparecidas. Se trata de una línea de tiempo que comienza mostrando como primero los ataques que llevaban a esos secuestros, muchos de ellos casi que secuestros para condicionar al gobierno nacional a tener diferentes medidas. Comienzan es contra la fuerza pública y luego van mutando a seguir en contra de la policía y el ejército, pero también para incluir en este caso a los políticos de diferentes regiones de Colombia. En 1996, hace ya casi 30 años, está por cumplirse, se dio uno de los ataques más fuertes que se tiene registro y tiene que ver con el ataque a la base militar de las Delicias, esto en la región amazónica de Colombia. Allí el registro es que en medio de la toma por parte de la guerrilla fueron asesinados 27 militares y también secuestrados 60. Allí es cuando empezamos a ver las imágenes también de cómo cuando ya lograba llegar el refuerzo o llegar los medios de comunicación, estamos hablando de zonas muy apartadas, se veía que las bases militares estaban completamente destrozadas por los ataques de metralla por parte de los guerrilleros de las FARC. Las Delicias precisamente fue una de las tomas más violentas, consideradas una de las más graves. Quienes nos acompañan en nuestras plataformas digitales ven las imágenes no solamente de cómo quedaran las instalaciones militares, sino también las primeras imágenes de los militares secuestrados, encerrados y que después quedarían bajo poder de los guerrilleros. Allí son múltiples los testimonios que se tienen de quienes lograron sobrevivir y también de ese recuerdo que les queda luego de este ataque. Justamente uno de esos testimonios es de Manuel Tiberio Sánchez y otro de sus compañeros que habla sobre lo que fue vivir este violento ataque allí en Las Delicias. Fila en la mano. Llamamos al batallón que pidamos refuerzo y nos dijeron que en 5 rayitas llegaba y nunca llegó refuerzo. Llegó el avión fantasma a las 2 de la mañana y hizo un rapagazo y cayó dentro de la base. Acaban de rematar los soldados heridos. Corrió hasta donde yo estaba, me agarró del buzo de aquí, de la parte de atrás, y me tiró hasta una zanja donde estaba otro compañero, que era el compañero Arbey Torres. Yo creo que le debo la vida a él porque él muy valientemente con un brazo me arrastraba y con otro disparaba.
Sigamos con otro de los secuestros más atroces de la entonces guerrilla de las FARC. Valentina, esta vez ocurrió en 1997 en la base del ejército en el Cerro de Patascoy. Sí, esto en límites entre los departamentos de Putumayo y Nariño. Puntualmente el 21 de diciembre es cuando se comienza a reportar ese ataque por parte nuevamente de la guerrilla. Allí el registro que se tiene es el asesinato de 10 militares y 18 que son secuestrados en esa base militar que hacía parte de una de los principales corredores del narcotráfico. Todavía lamentablemente sigue siendo un corredor para los grupos ilegales y allí se confirma entonces ese nuevo atentado. El siguiente que se tiene registro como uno de los más fuertes fue el 3 de marzo del año siguiente, en 1998, muy sonado en el ataque en el Villar, en el departamento del Caquetá. Muy grave porque allí fueron asesinados, Silvia y Lucas, 65 militares solamente en ese ataque y se confirmó el secuestro de 43. Escuchábamos uno de los testimonios que decía que uno de los principales problemas era la demora en el refuerzo que normalmente se pedían, apoyo aéreo, pues no llegaba y mientras eso pasaba continúa el ataque y sobre todo cuando los guerrilleros superaban en número a los militares y sobre todo en municiones también disponibles. Tal vez, Valentina, uno de los años más complejos en materia de orden público y que los que se presentaron estos secuestros fue en 1998. Usted hablaba del ataque en el Villar, en el departamento del Caquetá, pero fíjese, Lucas, que el 98 fue un año fundamental para Colombia. Salía el expresidente Ernesto Samper, entraba Andrés Pastrana. Uh-huh. Y antes de que Andrés Pastrana juramentara como presidente el 7 de agosto, ocurrió un secuestro el 3 de agosto. Un ataque a la base antinarcóticos en Miraflores. Y allí sobre todo ese registro que se da cuenta, lo que mostramos es que cada vez no solamente los ataques eran más fuertes, sino que demostraban muchas debilidades en el control por parte de la fuerza pública, en la defensa, porque se demostraba que efectivamente pues podían llegar y atacar sin ninguna defensa. Allí en Miraflores, como usted decía, en el sur del país, Silvia, fueron 40 los policías y militares asesinados. Llega el ejército a reforzar, pero también es blanco de este ataque y secuestran a 56. Los secuestros eran por decenas. Eran por decenas, sí, y veíamos las imágenes sobre todo después de la lista de las mismas autoridades confirmando quiénes habían fallecido y quiénes estaban en poder de los grupos ilegales, en el poder de la guerrilla de las FARC, que paulatinamente iban liberando mes a mes, sobre todo en medio de la incertidumbre de la familia. Y a propósito de ese 1998, ese año muy, grave para la seguridad de nuestro país, está el 1 de noviembre, todo el ataque que se dio contra una ciudad capital. Estamos hablando de la ciudad de Mitú, allí en el departamento del Baupés. Toda, la capital como tal fue tomada por la guerrilla de las FARC, donde fue asesinados 16 policías y militares y 61 secuestrados. Aquí comienza a salir uno de los nombres quizás más representativos en medio de la defensa de las víctimas del secuestro por parte de las FARC, y es el general en retiro Luis Mendieta, que era precisamente comandante del Baupés para el momento de los hechos, y las imágenes que estamos viendo de cómo los medios registraban precisamente esa información que comenzaba a llegar desde las regiones de lo que significaba una toma guerrillera en cada una de estas ciudades. Duró 12 años en cautiverio, 12 años secuestrado el general, y fue liberado en una operación militar en junio del año 2010. Pasemos a 1999, ya aquí Andrés Pastrana era el presidente de Colombia. Sí, señora, aquí se tiene el registro de 3 ciudadanos estadounidenses que fueron secuestrados, ya esta vez en otra zona. No estamos hablando del sur del país, sino en la zona de frontera con Venezuela, y días después se confirma el hallazgo sin vida de estos ciudadanos extranjeros. Aquí comienza entonces a expandirse, como la zona o el número de víctimas por parte de este tipo de delitos de la guerrilla de las FARC, porque no solamente se trataba de integrantes de la fuerza pública que estaban en medio de esa confrontación armada, sino también civiles, en este caso extranjeros. Y comienza, Valentina, sí, el año 2000, arranca el siglo XXI, y entonces hay un cambio en la estrategia de la entonces guerrilla de las FARC. Ya no solamente secuestraban policías y militares, sino que aquí empieza el secuestro
de políticos. De políticos, como una forma también de presión al mismo gobierno nacional. Normalmente lo que ha querido o lo que quería en ese momento la guerrilla era llegar a un acuerdo con el gobierno, pero lo hacía lastimosamente a través de estos delitos. 5 de agosto del año 2000 secuestran al congresista Óscar Tulio Lizcano, quien se considera es el primer político secuestrado por la guerrilla de las FARC. Seguimos ya en el año 2008. Pero sabe que el caso de Lizcano es importante porque duró 8 años en cautiverio y el 26 de octubre de 2008 recuperó su libertad luego de haberse fugado en el departamento del Chocó. Lo hizo con la ayuda de un guerrillero. Ese mismo año, el 4 de diciembre, fue secuestrado nada más y nada menos que el ex canciller Fernando Araujo. También 6 años estuvo precisamente bajo el poder de estos captores y también se logra escapar un 31 de diciembre de 2006. Es, digamos, uno de los testimonios que más se ha conocido también porque pues demuestra lo que tienen que vivir en medio del cautiverio del secuestro. Y lo decíamos más temprano, los trabajos forzados a los que son sometidos y que hace parte también de una de las investigaciones que adelanta la JEP sobre los diferentes delitos que fueron cometidos dentro del secuestro por parte de estos grupos ilegales. Este nombre también se vuelve muy conocido y habla de esas personas que se vuelven referentes en medio de lo que ha sido el delito del secuestro en nuestro país. El entonces gobernador del Meta, Alan Jara, recordemos, 15 de julio de 2001 se confirma el secuestro cuando estaba incluso transportándose en un vehículo de la ONU. Fueron 8 años allí de cautiverio, 8 años de secuestro. Se logra la liberación el 3 de febrero de 2009. Y hay otro nombre importante, sí, Valentina, y es el del senador Luis Eladio Pérez. En el departamento de Nariño fue secuestrado el 10 de junio del año 2001. Y sobre todo en esa región que, digamos, lastimosamente hoy también sigue bajo un poder importante de los grupos ilegales. El senador Luis Eladio Pérez logra recuperar su libertad el 28 de febrero de 2008. Estamos hablando de muchos años en prisión luego de esa mediación internacional. Pero si les pareció que el 98 había sido un año difícil en materia de secuestros, hablemos del año 2002, que sí que fue complicado. Para esta época ya Álvaro Uribe era el presidente de Colombia. Era el presidente que incluso, recordemos, inició toda esa ofensiva en contra de la guerrilla que se seguía tomando los pueblos, o sea, siguiendo presencia en las vías del país. Silvia. Bueno, claro que sabe que no, porque Andrés Pastrana fue 98-2002, ¿sí? Y estos primeros secuestros fueron ya en los últimos meses de gobierno de Pastrana, previo a que Álvaro Uribe llegara a la presidencia. Exactamente, allí estamos confirmando entonces el senador Jorge Eduardo Genchem Turbay, que fue secuestrado cuando estaban obligando, los guerrilleros incluso obligaron a aterrizar el avión en el que se desplazaba en una carretera del departamento del Huila. Secuestran a 3 personas, a 3 ocupantes, entre ellos el senador, y estuvo 6 años en cautiverio. También en febrero de ese año, Silvia, se da uno de los casos, sin duda, que se ha vuelto referente en cuanto a la violencia en nuestro país, en cuanto a los secuestros y sobre todo en cuanto a lo que ha significado la lucha en contra de este grupo ilegal. Y estamos hablando de la entonces candidata presidencial que usted anticipaba, nos va a acompañar ahorita en los micrófonos de Blue Radio, de Rica Blue, Ingrid Betancourt, y quien era su compañera de fórmula, Clara Rojas, que también se convirtieron en un símbolo muy importante de rechazar este delito como lo es el secuestro en nuestro país, Silvia. Valentina, sigamos con otro de los secuestros que fueron o que marcaron la historia de nuestro país. Y estamos hablando del gobernador de Antioquia, Guillermo Gaviria, papá del exalcalde de Medellín, Aníbal Gaviria, y quien fue secuestrado junto a su asesor de paz, Gilberto Echeverry. Este es un caso también, digamos, muy representativo porque ellos son secuestrados en el momento en el que se dirigían hacia el municipio de Caicedo porque estaban haciendo una caminata por la paz. Ellos siempre han sido impulsores o fueron creadores de esa política de la no violencia en nuestro país. Iban en una caminata con medios de comunicación, con otras organizaciones, y en el puente El Bao son interceptados
aceptados por guerrilleros que obligan tanto a Guillermo Gaviria como a su asesor Gilberto Echeverry a abandonar la caminata y se los llevan. Ellos, precisamente para evitar que no atacaran al resto de la población civil, pues ceden y luego son asesinados en cautiverio en medio también de lo que fue un intento de rescate. Recordemos que junto a ellos también fueron asesinados varios militares que habían hecho parte de esas intervenciones allí en la zona. Y estoy segura que millones de colombianos tienen en su memoria, Lucas, no sé si usted se acuerda, el asalto a la Asamblea Departamental en el Valle del Cauca, claro, en donde fueron secuestrados 11 diputados. Solo uno de ellos logró sobrevivir en cautiverio, que fue Sigifredo López. 11 de abril de 2002, Silvia, y esas imágenes donde entran los guerrilleros de las FARC a la asamblea, los hacen creer que deben salir y los hacen montarse un bus. Uh-huh. Un engaño que se dio, digamos, que después se logra confirmar, y hablamos también de los diferentes puntos débiles que logró encontrar la guerrilla, porque terminan engañando a los diputados, a su equipo de trabajo, porque supuestamente había una amenaza en la asamblea departamental y después minutos se termina confirmando que se trata de un secuestro. Usted hablaba también de uno de los sobrevivientes, en este caso, quien se salvó milagrosamente ese secuestro, fue el actual Contralor General de la República, porque él era diputado para ese momento y llegó tarde porque él lo ha contado en varias entrevistas, estaba acompañando a su hijo a una cita médica y por eso no llegó a esa sesión del día como tal del secuestro del 11 de abril y logra, digamos, recordar también a quienes eran sus compañeros allí en la Asamblea Departamental del Valle del Cauca. Mueren 11 de los 12 diputados, fueron asesinados. Las investigaciones determinaron que habían muerto en un caso de fuego amigo. Uh-huh. Que fue lo que ocurrió, y sobrevive Sigifredo López, sí, señora, que luego es liberado. En el año 2003, el 13 de febrero, secuestran a los estadounidenses Keith Stansel, Mark González y Thomas House tras la caída de la avioneta en la que viajaban en las selvas del Caquetá. Ellos fueron rescatados junto a Ingrid Betancourt en la famosa Operación Jaque. En la Operación Jaque, que se convirtió también en una, digamos, muy representativa de las operaciones militares, porque pues se hizo sin disparar una sola bala y se logra recuperar a todos estos secuestrados que llevaban años allí en las selvas del país. Otro nombre que también, digamos, hace parte y representa lo que significaba la lucha, digamos, no solamente física, sino también mental de quienes estaban secuestrados, es el de John Frank Pinchao. Esta imagen de John Frank Pinchao, que llega a un cuartel, sí, luego de estar 17 días merodeando por la selva y tratando de llegar a un sitio después de escaparse de sus captores, fue histórica en nuestro país. Fue el 28 de abril de 2007 cuando logra, digamos, recuperar su libertad, logra, digamos, volver a tener contacto con la población civil, porque él estaba secuestrado desde 1998. Justamente cuando hablamos de estos largos periodos, digamos, de secuestro por parte de la guerrilla, se convirtió incluso, ha protagonizado su historia, ha sido parte, digamos, de diferentes documentales y hace parte también de quienes logran escaparse de sus captores. En medio de esa lista, de esa línea de tiempo, se da también el 2009, el 21 de diciembre, quien era para ese momento gobernador de Caquetá, Luis Francisco Cuéllar, fue secuestrado y al día siguiente apareció asesinado. Lo degollaron y eso muestra la brutalidad de la entonces guerrilla de las FARC, que en unos testimonios que minutos vamos a oír, la verdad es que uno queda con la piel de gallina, porque degollaban, asesinaban, desaparecían, amarraban, encadenaban, sometían a cualquier cantidad de torturas a los secuestrados, que no solamente eran militares y policías, sino también civiles, políticos, y uno queda espantado de oír estas declaraciones que dieron ante la justicia transicional. Reconocen el secuestro, ¿cierto? Y por eso finalmente acceden a una pena que no es privativa de la libertad, pero las víctimas dicen que este reconocimiento no es suficiente. Exactamente, en especial por esas condiciones inhumanas en las que solían tener a los diferentes secuestrados. Estábamos hablando de los trabajos forzados y otras condiciones. ¿Sabe qué, Valentina? Sí. Esta es una imagen impresionante que también estoy segura está en la memoria de millones de colombianos. El sargento Pablo Emilio Moncayo, ustedes se acuerdan de su papá,
caminando kilómetros y kilómetros de carreteras para pedir la liberación de su hijo, pues después de 12 años secuestrado. Claro, el profesor Moncayo fue noticia durante muchos años en Colombia. Caminaba, lo hacía además con unas cadenas, pidiendo la liberación de su hijo, que finalmente pues llega a la libertad tras 12 años de secuestro en el año 2010. ¿Sabe cuánto caminó el profesor Moncayo? En 2007, 1.000 kilómetros desde Sandoná, Nariño, hasta Bogotá para pedir la liberación de su hijo. Y el último secuestro, señora. Sí, no, que hasta llegar también incluso a la Plaza de Bolívar, a que lo recibiera entonces, en ese momento, el expresidente Álvaro Uribe, donde existía ese reclamo, y también están las imágenes de que él logra ver a su hijo también soltándose de las cadenas, y recordemos que el profesor Moncayo falleció en 2022, que se convirtió precisamente en uno de los símbolos como tal de quien, digamos, más luchó, en especial por parte de las familias de los miembros de la fuerza pública para la libertad, y logra reencontrarse con su hijo en medio también de lo que significó esta larga caminata por casi que la mitad de Colombia. Sabe que uno ve estas imágenes y la verdad impactan mucho, porque hubo una época en Colombia en la que estos secuestros eran pan de cada día. Sí. Y cuando arrancan las liberaciones, que terminan dando pie en parte al inicio del acuerdo de paz con las FARC, y que fueron también parte de una política muy dura en materia de defensa, cuando Juan Manuel Santos, entre otros, fueron ministros de defensa, terminan dando pie todos estos golpes y todos estos gestos y estas liberaciones para que se sentaran la entonces guerrilla de las FARC y el gobierno a estudiar la posibilidad de llegar a un acuerdo de paz que finalmente se firma en el año 2016. El último de estos secuestros fue en el 2012, el 28 de abril. El periodista francés Roméo Langlois, que fue secuestrado cuando cubría una operación antidrogas en el departamento del Caquetá. Lo liberaron el 30 de mayo, un mes después de su secuestro. Esto ha sido un recorrido por los hechos más impactantes, los secuestros más atroces cometidos por la entonces guerrilla de las FARC, que hoy es noticia por cuenta de esta decisión de la Justicia Especial para la Paz de condenar, sí, a 7 integrantes del secretariado de las FARC, entre ellos Timochenko, Rodrigo Londoño, Pablo Catatumbo, Pastor Alape, Rodrigo Granda, conocido como el canciller de las FARC, entre otros, pero con un sinsabor muy grande que deja entre las víctimas y entre miles de colombianos que se preguntan, después de estas atrocidades que acabamos de mostrarles, ¿cómo es que la pena no alcanza a cubrir? No alcanza. Eso es lo que dicen las víctimas, esto no lo dice yo, no lo digo yo. Y ya vamos a hablar con Ingrid Betancur sobre el tema, pero para ellos, pues estas no son unas penas que alcancen, entre otras cosas porque lo que dicen es que la promesa del acuerdo de paz era que las víctimas iban a estar en el centro. En el centro, y sobre todo a buscar la verdad, no solamente, pues ellos saben quiénes los secuestraron, la pregunta era por qué lo hicieron, qué pasó con sus compañeros que están desaparecidos, qué ha pasado con, digamos, la reparación de las familias, que muchos perdieron a sus integrantes en cautiverio. Son preguntas que todavía las víctimas y quienes la representan se quedan haciendo, que no quedan tan claras luego de esta primera sanción por parte de la JEP. Una época muy negra y muy oscura de la historia de Colombia, una época muy dolorosa. Esas imágenes de las familias llorando a sus muertos que habían sido secuestrados, y otras de familias que pudieron tener la posibilidad de reencontrarse con sus seres queridos después de años y años y años de secuestro. A mí me tocó cubrir las últimas liberaciones, las de los últimos secuestrados que eran uniformados, y fue una liberación que se dio de manera simultánea en varios departamentos del país, en el departamento del Meta, en el departamento del Tolima, en Arauca, si la memoria no me falla, y fueron, entre otras cosas, gestionados por la fallecida senadora Piedad Córdoba y el gobierno del también muerto expresidente o presidente de Venezuela, Hugo Chávez. En todo caso, a las 8 de la noche, 40 minutos, esto es un poco de la historia para que los colombianos recuerden qué fue lo que hicieron las FARC en materia de secuestros. 8:40. Había otra modalidad, la de los secuestros con fines económicos. Catalina Vargas.
Helmut Angulo aún busca pistas de lo que habría sido el secuestro de sus padres, doña Carmenza y don Gerardo, en los libros que relatan el cautiverio de Guillermo La Chiva Cortés, una de las personas que los vio con vida por última vez. Ellos tenían 72 años de edad cuando fueron plagiados por las FARC el 19 de abril del año 2000. Pues mira, es un miércoles santo. Ellos hacen sus compras de Semana Santa, van subiendo a la calera y en ese momento son interceptados por un carro que al parecer son delincuencia común. Los interceptan a eso de las 10 de la noche y los llevan por un camino veredal que lleva a San Juanito Meta, donde pues es prácticamente zona guerrillera. Al parecer ellos los venden como secuestrados a las FARC. En su momento en ese sitio está comandado por alias Romaña. Y unos meses después se comunican con mi hermano mayor y confirmamos que es un secuestro por parte de las FARC, y ahí empieza una tortura larga de varios años, intentando primero liberarlos del secuestro y después buscar los cuerpos de ellos. Helmut y su familia no descansaron un solo instante tratando de lograr la liberación de sus padres, hasta que 3 meses después llegó información de que ambos habían sido asesinados por las FARC. Salir con el grupo de secuestrados, que en su momento también estaba 4 personas más, entre ellos La Chiva Cortés, entonces los separan. A mi papá y mi mamá los bajan del sitio, haz de cuenta que el campamento es una montaña y en medio de la montaña está el campamento y ellos los bajan. En su momento pensaron los demás secuestrados que eran para entregarlos al ejército y digamos que liberarlos, porque mi papá y mi mamá entienden que 72 años era muy difícil caminar, no caminaban muy fácil por esas veredas tan complicadas. Y en ese momento le dicen a Romaña que qué hacen porque no tienen cómo seguirlos moviendo. Y ahí pues me los degollan, dejan los cuerpos ahí, no tienen tiempo para poder, digamos que enterrarlos, entonces los cubren con hojarasca. Helmut no pierde la esperanza de hallar el cuerpo de su padre. Dice que no ha dejado de sentir dolor en su corazón por lo vivido y con lágrimas asegura que por lo menos en su caso la JEP no fue la solución. A veces nos sentimos tan humillados con el tema de FARC porque no debería ser, o sea, el secuestro de un par de ancianos, no solo secuestro, sino tortura, debería ser algo que sea prioridad de la justicia colombiana. Y a veces sentimos que estamos rogando para que por favor entreguen información y hacerlo. Cuando vamos y nos cierran las puertas, pues nosotros mismos lo hacemos. Pero sí duele muchísimo que a veces nos vean, digamos que secuestrados, habían como clases de secuestrados. La familia Angulo Castañeda siempre será víctima de las FARC. Un dolor acrecentado, dicen ellos, por la falta de verdad, de reparación y de no repetición. Y en su caso, de la desaparición del padre, un hombre secuestrado y asesinado con su esposa en